Se acerca Pentecostes. Hechos, capítulo 1, de 1 hasta 5. He escrito el primer libro, oh Teófilo, relatando todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar, hasta el día que después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, fue elevado a lo alto. También a estos, después de haber padecido, se les apareció vivo, con muchas pruebas incontestables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de las cosas relativas al reino de Dios. Y cuando hubo comido con ellos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que según dijo, habéis oído de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no mucho después de estos días. Mi nombre es Flavio Barbosa y yo gostaria de empezar hablando de algunas experiencias que tuvimos com o batismo com o Espírito Santo. Certa vez em um campamento de adolescentes na ciudad, em Brasil, donde Deus usou a persona de pastor Felício de Mário, e muitos adolescentes foram llenos del Espírito Santo. Depois, en la iglesia do Nazareno Central de Campinas, donde el pastor estaba predicando y de repente el Espíritu Santo vino y tomó toda la iglesia, todos fueron batizados con el Espíritu Santo, todos fueron llenos con el Espíritu Santo. La tercera experiencia fue, yo estaba solo en el auto y iba para una ciudad donde estaba haciendo universidad allí. Y de repente el Espíritu Santo me llenó y yo no volví a hacer lo mismo, nunca más. La última experiencia fue en un campamento juvenil de edad de 9 hasta 12 años, en otra ciudad cerca de donde vivimos, donde niños y niñas fueron llenos del Espíritu Santo, nuevos ainda, muy cerca. Entonces, son experiencias muy importantes para mi vida, ministerio. Ahora, en las escrituras que nosotros acabamos de leer, Lucas escribe los hechos y el evangelio de Lucas. Él relató a Teófilo. El nombre Teófilo significa amigo de Dios. Él relató las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Hechos 1:1 dijo, informando de todas las cosas que Jesús empezó a hacer y a enseñar. Lucas 1:3-4, después de haber investigado con precisión todo desde su origen, para darle por escrito, excelentísimo Teófilo, una exposición en orden, para que estés plenamente seguro de las verdades en las que has sido instruido. ¿Quién era Teófilo? Posiblemente un funcionario romano, alguien que tenía una autoridad. En dicionário bíblico de Easton, considerando que Lucas se refere a Teófilo com o mesmo honorífico com que Pablo se dirige a Festo em Hechos 26:25. Segundo Juan Wesley, o honorífico excelentíssimo se utilizava para os governantes romanos. Teófilo seria um importante personagem de Alejandría. En tercero, Teófilo sería el patrón de Lucas, a quien dedicó el libro, según Mateo Henry. Cuarto, Albert Barnes
comenta que Teófilo seria provavelmente um converso grego ou romano, amigo de Lucas, que havia pedido um relato de los hechos e havia recebido na carta privada que ele mesmo publicou. E no verso 1, Lucas dijo: "Yo escrevi el primer libro". O entendimento era que é um livro solo, pero tem duas partes, Lucas e Hechos. Também relatando todas as coisas que Jesus empezou a fazer, a hacer e a ensinar. É um relato da vida e do ministério de Jesus. Ele não estava presente porque não era um discípulo junto, pero ele oyó testigos oculares, los discípulos e incluso los miembros de la familia de Jesús. Después de haber dado mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstolos que había elegido, fue elevado al alto. Jesús está en el cielo, pero sigue ejerciendo su señorío sobre la iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona 57 veces en los Hechos. El Padre coronó el Hijo y le dio toda la gloria divina. Después de haber padecido, Jesús se presentó vivo, con muchas pruebas incontestables, apareciéndose a ellos durante 40 días y hablándoles de las cosas relativas al reino de Dios, y comer con ellos. Después de su muerte, Jesús se presentó vivo, había resucitado. El cristianismo se basa en la resurrección de Jesús. Resurrección significa volver a vida. Estaba muerto y empezó a vivir nuevamente. Después de la resurrección, apareció durante 40 días. ¿Puede imaginar? 40 días apareciendo para las personas. El apóstolo Pablo habla en 1 Corintios, capítulo 15. Dice que si Cristo no ha resucitado, nuestra fe es vana. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Y somos tenidos por falsos testigos de Dios, pues hemos afirmado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si es verdad que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucita. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana y seguís en vuestros pecados. Nuestra fe está embasada en la resurrección de Cristo. Esta es nuestra mensaje. Cristo está vivo. Él no está muerto, nadie más. Estás vivo. Interesante que el que resucita pasa los muros, las paredes. Juan capítulo 20, versos 19 hasta 20. Al atardecer de aquel día, el primer de la semana, estando cerradas las puertas de la casa donde estaban los discípulos, por miedo a los judíos, vino Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. ¿Pueden imaginar? Estaban con puertas cerradas. Entonces Jesús pasa por la pared y dijo para ellos: paz a vosotros. Que imagen, ¿no? Cuando dijo esto, les mostró sus manos y su costado. Así que los discípulos se alegraron cuando vieron al Señor. Ficaram contentos por poder ver el Señor vivo. Y
Último detalhe, el que es resucitado también come. Hechos 1:3, y comiendo con ellos. Lucas 24, 41 hasta 43, Jesús les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le presentaron un trozo de pescado asado en un panel de miel, y comió en su presencia. El tema del mensaje de Jesús era sobre el reino de Dios. Y después de ascender al cielo, Él es la mensaje. Jesús es nuestra mensaje. Nosotros anunciamos un Cristo vivo. Hechos 28, 31 dijo, predicando el reino de Dios y con toda intrepidez, sin ningún obstáculo, enseñando todas las cosas concernientes al reino, al Señor Jesucristo. Por último, los versos 4 y 5 les determinó que no se marcharan de Jerusalén, sino que esperaban la promesa del Padre que dijo, habéis oído de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no mucho después de estos días. Espera la promesa del Padre. El Padre prometió que derramaría el Espíritu Santo en los últimos días. Promesa significa las cosas prometidas por nuestro Padre Celestial. Joel, capítulo 2, 27 y 28. Sabrás que yo estoy en medio de Israel y que yo soy el Señor tu Dios y no hay otro. Y mi pueblo nunca será avergonzado. Sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne. Tus hijos y tus hijas profetizarán. Tus ancianos sonharán y tus jóvenes verán visiones. Incluso sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en estos días. Isaías capítulo 32, verso 15. Hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto. A nadie le gusta esperar, pero la promesa llegará en el momento oportuno, en el tiempo de Dios, el griego kairos, en el momento oportuno vino Jesús. En el momento oportuno, Él actúa. La promesa viene de arriba. Es del cielo. Nosotros tenemos que esperar la promesa del cielo. La promesa hay de se cumplir. La generación actual tiene mucha presa. Es muy difícil esperar el momento adecuado. La promesa del Padre ocurrirá cuando los discípulos fueron revestidos de poder, de nuevo poder. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y aquí hay una promesa de mi Padre sobre vosotros. Permaneced pues en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Lucas capítulo 24, 49. La promesa es el derramamiento. Derramamiento quiere decir verter, arrojar con intensidad, derramar, derramar del Espíritu sin medida. Para nuestra conclusión, primero, Lucas y los Hechos mostraron todo que Jesús hizo y enseñó. El evangelista comparte con nosotros el mensaje del evangelio. También tenemos que compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser compartida con nosotros, con todas las personas que están cerca de nosotros. Jesús lleva las enseñanzas a sus discípulos. Quiere que seamos capaces de aprender las escrituras y también de vivirlas.
no solo aprender, pero vivir las escrituras. Tercero, Él ha elegido a los discípulos. Él llama a las personas para que les sirvan. Ese es el papel del Señor. En cuarto lugar, Jesús se presenta vivo. Nuestra predicación es la resurrección de Jesús. No está muerto ni clavado en la cruz. Jesús está vivo, gloria a Dios. Está vivo. En Israel, en el lugar donde se cree que fue enterrado Jesús, hay una placa escrita en inglés. Él no está aquí porque ha resucitado. Está vivo. Jesús está vivo. La mensaje ahora es Jesús. La promesa viene de Dios y se cumplirá. El bautismo de arrepentimiento, batismo de agua, pero bautismo con el Espíritu Santo, limpieza del corazón. Un segundo momento en la vida del cristiano, en el que se produce el abandono del pecado, de vieja vida para una vida santa ante Dios y los hombres. Eu gostaria de orar agora por ustedes. Senhor, graças te damos por tu palavra. Agora, Senhor, bautiza mis hermanos que estão a mirar este video, para que eles estejam llenos del Espírito Santo. Bendice sus vidas, sus familias. En Cristo Jesús es nuestra oración. Amén.